Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Por favor, voy a compartir pantalla, ¿no? Bien, ¿me confirman por favor el audio y la visualización de la pantalla? Buenas noches, doctor. Sí se visualiza y se ve Sí, su... está buena, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces en esta clase les voy a indicar exactamente en qué consiste el trabajo de investigación que ustedes van a realizar. Les he enviado al grupo algunos documentos. Entre ellos, el primero, que lo he elaborado o ha sido elaborado por mi persona, que habla del poem. ¿Qué es esto del poem? El poem, para quienes no están familiarizados con este término, no es otra cosa sino medicina de evidencia orientada al paciente. ¿Sí? Eh, este poem no es otra cosa sino un resumen, llamémoslo así, producto de la lectura de varios artículos científicos y de la selección del más relevante de todos estos. Para armar un poem tiene que ser armado en una sola página. Sí, es una de las características, es decir, es en otras palabras, entregar una pastilla, una consolidación de la evidencia científica más relevante sobre un tema o una pregunta específica. ¿Sí? Yo de igual manera en los otros documentos, si ustedes revisan, son ejemplos de poem. ¿Sí? Si ustedes ven el segundo documento, ese que dice octubre 2021, no, más bien vamos a ver el tercero que dice enero 2021. Este es un documento de una importante base de datos en el cual se hace justamente un resumen o una consolidación de diferentes poems. Cada página es un poem y ustedes pueden ver que este poem está desarrollado o está conformado, ¿sí? En primer lugar, por lo que sería un tema en específico, ¿sí? Un tema. Después, abajo, hace referencia a una pregunta clínica, una pregunta clínica, un tercer aspecto que ellos lo llaman como bottom line, ¿sí? Que no es otra cosa sino la línea de fondo. Esta línea de fondo no es otra cosa sino la respuesta a la pregunta clínica planteada en el punto número 2. Abajo ustedes tienen o ven que está referencia, tienen que poner la referencia bajo la metodología de Vancouver, ¿sí? Abajo el diseño del estudio. Abajo ustedes tienen fondos, o sea, si de pronto fue autofinanciado el estudio, fondos del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo hace referencia al entorno, ¿sí? Al entorno, que no es otra cosa sino el lugar donde se hizo esa investigación, qué sé yo, en pacientes ambulatorios, en hospitalizados, etcétera, etcétera. Es decir, no describe la población, describe el lugar, o sea, si es en pacientes ambulatorios, o sea, del primer nivel de atención, o pacientes hospitalizados, a eso se refiere, ¿no? 8 hace referencia a una sinopsis, que no es sino un resumen, y ahí termina prácticamente la estructura de un poema. Esta es la estructura de un poema, ¿sí? Ahora bien, esto, como les decía, tiene que ser redactado en una página, ¿ya? Si ustedes ven cada uno de los poems que están acá, ustedes se van a topar
con una particularidad y es que por lo general en referencia está uno o máximo unas dos referencias, pero por lo general es una. Para esto, obviamente, la referencia que ustedes van a elegir no es que yo voy al internet y cojo una referencia, un artículo, el que más me gustó y en base a ese voy a hacer. No, ustedes tienen que partir de un problema, ¿sí? El problema tiene que ser establecido o más bien representado como una pregunta clínica, ¿ya? El POEM tiene una particularidad y es que lo que esté en esa página, lo que esté contenido en esa página, está encaminado a cambiar la práctica clínica habitual de las personas. Me explico, me explico. Eh, Supongamos, resulta que ustedes diariamente ven que para retirar una sonda vesical nos hemos acostumbrado a decir previa reeducación, o sea, que exista una reeducación. ¿Será que eso es válido? ¿Hay que hacer reeducación vesical a los pacientes o no? O de pronto estoy siguiendo únicamente un mero empirismo nada más? ¿Ya? Es decir, esa es una pregunta, o más bien eso es motivo de un cambio en mi práctica clínica. El POEM nace de una necesidad de aprendizaje individual, ¿ya? Que está presente en la práctica clínica habitual. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de su práctica profesional no van a ser iguales sus necesidades. Algunos estarán trabajando en el primer nivel de atención, otros en el segundo nivel de atención, ¿sí? Pero tiene que ser preguntas clínicas relacionadas con su ejercicio profesional. Son necesidades de aprendizaje suyas, no de otras personas. Uno de los errores que cometen cuando les envío a mis estudiantes a hacer un poem es que comienzan a buscar el mejor artículo científico, ¿sí? Y de lo que sea. Y en base a eso recién se plantean la pregunta clínica, o sea, hacen al revés. Primero tienes que plantearte la pregunta clínica en base a un problema. Y cuando tengas ese problema y esa pregunta clínica, ahí vas a buscar la evidencia, la mejor evidencia sobre esa pregunta, ¿ya? Y por eso es que a veces, por ejemplo, yo soy tutor del internado de medicina y resulta que estudiantes del internado de medicina me presentan un poem en el cual están comparando la eficacia de dos tratamientos fibrinolíticos en el tratamiento del ACV isquémico. Entonces yo le pregunto y le digo al estudiante, ¿con qué frecuencia tú estás manejando este tipo de pacientes? Entonces, sí, no sé si se entiende la idea, o sea, tiene que ser algo de su práctica clínica diaria. Preguntas que ustedes se hacen constantemente y que quisieran cambiar o renovar esa práctica habitual que muchas veces resulta empírica, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos ciertas prácticas arraigadas, enraizadas, porque resulta que así aprendimos de un residente, de un tratante, y que eso lo fuimos manteniendo por generaciones, pero ¿realmente será que es lo correcto? ¿Sí? Entonces, esas necesidades de aprendizaje, esas preguntas clínicas, quiero que salgan de cada uno de ustedes. ¿Sí? De su práctica clínica diaria, insisto, ¿ya? Entonces, no es que no voy a encontrar un poem de alguien que trabaja en el, porque yo voy a leer cada uno de estos poems, porque van a ser cosas muy resumidas. Alguien que trabaja en el primer nivel de atención me presenta un poem de, qué sé yo, el tratamiento o la terapia o qué sé yo, la denervación renal por catéter para el manejo de la hipertensión arterial. O sea, a ver, ¿será que estás tú en la práctica o estás haciendo denervación renal por catéter? Ya, entonces sí estamos claros con ese aspecto, ¿no? Entonces, primero tienes que preguntarte o plantearte un problema. De ese problema nace una pregunta clínica. En la metodología de la pregunta clínica, tú puedes usar una metodología que se llama PICO, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto de pico? La P hace referencia a la población. Es decir, en qué población estás averiguando o a qué población está comprometiendo esa pregunta. La I hace referencia a la intervención. Es decir, es algo de tratamiento, es algo de diagnóstico, ¿sí? En la C hace referencia a la comparación. Voy a comparar de pronto con otro tratamiento, con otro diagnóstico, voy a comparar, qué sé yo, con placebo, voy a comparar con el no hacer, o sea, el hacer una intervención versus no hacer, ¿sí? En la O hace referencia a outcomes, que son resultados. Los resultados están en términos de, por ejemplo, mortalidad, morbilidad, es decir, en esa población y con esa intervención y al comparar, incide en la mortalidad, incide en la morbilidad, incide en la eficacia, incide en, qué sé yo, el riesgo, etcétera, etcétera. Ahí va eso, ¿no? Entonces, en una pregunta clínica, bajo la metodología de Pico, tiene que haber estos 4 elementos: la población, la intervención, la comparación y los resultados, ¿sí? Ahí yo digo que es una pregunta clínica completa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, resulta que yo soy médico de emergencia y me pregunto, y tengo un paciente que viene con 200/100 de presión arterial y tengo una duda si darle a ese paciente losartán o amlodipino. ¿Cuál será más eficaz? ¿No es cierto? ¿Cuál será más eficaz para bajar o reducir la presión arterial en un paciente hipertenso o en un paciente con una crisis hipertensiva, se me ocurre, ¿sí? Entonces, supongamos ese es mi escenario. Ya, ¿cuál será la P aquí? En este ejemplo que les acabo de decir, ¿cuál será la P? ¿Cuál es mi población? Los hipertensos. Ok, pacientes hipertensos, ¿no es cierto? Esa es mi población. ¿La I cuál será? O sea, mi intervención. Valorar cuál es el mejor diagnóstico. ¿Por qué diagnóstico? Si lo que quiero ver es el... El tratamiento, Entonces, perdón, el aquí tratamiento. mi intervención es tratamiento, el tratamiento, ¿no es cierto? En este caso, tratamiento con Puede ARA2, hacer uso de losartán versus amlodipino en la ARA2 comparación. versus calcio antagonista, se me ocurre, ¿ya? Esa es mi intervención. La comparación, bueno, en este caso, estoy viendo si el ARA2 y voy a compararlo, en este caso, con el calcio antagonista, ¿no es cierto? O sea, es otro fármaco con el que voy a comparar. Y la O, ¿cuál serán los resultados? ¿En qué quiero medir esto? ¿En términos de qué? De eficacia. Ok, la eficacia en la reducción, ¿no es cierto? Reducción de presión arterial. Listo. Entonces, esta pregunta pico es cómo ustedes tienen que poner sus variables en los buscadores, ¿sí? Hay buscadores que te piden el pico. Por ejemplo, PubMed, si puedes buscar a través del pico, ¿ya? Database también te permite buscar en forma de pico. Pero, por ejemplo, Google Académico o el mismo PubMed o el Embase no te permite hacer una búsqueda, ¿sí? Entonces, en ese caso, utilizas lo que se conocen como booleanos, ¿sí? Que no son sino estos conectores, el AND, el OR, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo esto le pondría en un buscador que no, como el Google Académico, por ejemplo, ¿ya? O el PubMed. ¿Cómo le mandaría a buscar? Aquí tengo yo esa franja, ¿no es cierto? Donde voy a hacer la búsqueda, la lupa esa, ¿ok? ¿Cómo le mandaría a buscar?
pongamos la pregunta pico, lógicamente, en este sentido. Dice hipertensos, ¿no es cierto? Hipertensos. ¿Qué más? Y Tratamiento. tratamiento y ARA 2 o versus, ¿sí? Versus calcio antagonistas y ¿qué más? Lo que sería reducción o eficacia, ¿no? Eficacia. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo, en el buscador me va a buscar todos los artículos que tengan relación con hipertensos, con el tratamiento, que compare ARA2 con calcio antagonistas en términos de eficacia, ¿sí? Entonces, miren, la pregunta pico me permitió a mí hacer o organizar una pregunta capaz de que me permita optimizar todos esos artículos que me van a ir saliendo, ¿sí? Si yo no hago una búsqueda inteligente, una búsqueda a través de una pregunta pico, por ejemplo, aunque puede haber muchas otras metodologías, yo puedo poner en ese buscador, qué sé yo, tratamiento hipertensión. Si ustedes ponen tratamiento hipertensión, imagínense la cantidad de artículos, supongamos me sale 5,640 artículos, pero si yo le busco así, de pronto me sale únicamente unos 670, ¿ya? Entonces, depende mucho de la búsqueda, del detalle de esa redacción que ustedes pongan en el buscador para que puedan optimizar esa búsqueda. Si son muy generales, van a tener mucha cantidad de artículos y la idea es reducirse al máximo los artículos y más bien que esos artículos tengan relación a lo que están buscando. Muchas veces pasamos horas de horas desperdiciadas buscando ciertos artículos y claro, muchos de ellos o al final de la tarde ni siquiera hemos encontrado el que queríamos y salimos medios decepcionados de esa búsqueda, ¿sí? Entonces depende mucho cómo ustedes manden a buscar esa información en los buscadores. ¿Está claro para qué me sirve la metodología PICO? Sí está claro. ¿Y cómo plantear la pregunta clínica en base a esto? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, muy bien. Una vez que ustedes han planteado esa pregunta pico, en base a su necesidad de aprendizaje, en base a sus dudas, por favor, o sea, primero tienen que todos tenemos dudas y preguntas diferentes que dependerán del ámbito en el cual nos desenvolvamos, ¿ya? ¿Qué es esto de la línea de fondo o bottom line? La línea de fondo o bottom line no son sino un párrafo, 4, 5, 6 líneas máximo, a manera de una redacción seguida, ¿sí? Donde prácticamente con mis palabras o con tus palabras estás respondiendo esa pregunta clínica, ¿sí? ¿Qué sé yo? Supongamos aquí mi pregunta clínica, ojo que tienes que redactar tu pregunta clínica, ¿no? Esto fue un ejemplo nada más. ¿Cómo sería mi pregunta clínica? Entonces, mi pregunta clínica sería, en el tratamiento, o más bien, ¿cuál es? Partamos desde, ¿cuál es más eficaz en la reducción de la presión arterial? ¿Cuál es más eficaz en la reducción de la presión arterial cuando comparamos ARA2 versus calcio antagonista?
antagonistas en pacientes hipertensos, ¿sí? De pronto esa es mi redacción. Uno de ustedes puede tener otra redacción, no hay problema, pero lo importante es que se debe identificar los elementos del pico. ¿Población está identificado aquí? ¿Pacientes hipertensos? Sí. La intervención, o sea, el tratamiento, en este caso, reducción de la presión arterial, sí. Comparación, sí. Y resultados, sí. Más eficaz. Listo. Entonces, tiene todos los elementos. Ahí se dan cuenta ustedes que la pregunta pico está bien planteada, o la pregunta clínica, perdón, está bien planteada. Cuando reconocen en esa redacción todos los elementos del pico, o sea, población, intervención, comparación y resultados. ¿Ok? Sí, entonces el bottom line no es otra cosa, o la línea de fondo, con mis palabras, no es un copia y pega del artículo, sí, de la conclusión, no, cuidado, sí, son con mis palabras. Una vez que he leído ese artículo, sí, ojo, antes de eso, bueno, ya vamos a hablar, una vez que he leído varios artículos y he elegido al mejor, sí, resulta que he llegado a concluir que en este caso el bottom line será el tratamiento más eficaz para reducir las cifras tensionales en una crisis hipertensiva o en pacientes hipertensos son los calcioantagonistas comparado con los ARA2. Punto. Mis palabras. ¿Sí? Eso en 4, 5, 6 líneas máximo. O sea, estoy dando una respuesta a esa pregunta clínica, ¿ya? Pero ya en afirmación, ¿no? El tratamiento más eficaz o el fármaco más eficaz en la reducción de cifras tensionales en pacientes hipertensos fueron los calcioantagonistas cuando se compararon con los ARA2. Punto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es el bottom line? ¿Estamos de acuerdo? La línea de fondo, ¿sí? Sí, doctor. Ya. La referencia. En la referencia, ustedes deberán poner una o máximo dos, de donde obviamente les sirvió para llegar a esa conclusión, a esa línea de fondo. Por lo general, si ustedes revisan esos ejemplos de los POEM, por lo general ponen una. Pero no es que ellos ponen una y fue la primera que ellos encontraron. No, 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 no. De todos, cuando mandaron a buscar esto en el buscador, supongamos en el Google académico, tuvieron que haber salido muchos artículos, pues. De todos esos artículos se elige el que más arriba de la pirámide en términos de evidencia se encuentra, ¿sí? En este sentido, con respecto a esta pirámide de evidencia, por llamarlo así, en la cúspide siempre van a estar los metaanálisis. Abajo van a estar las revisiones sistemáticas. Acá van a estar los ensayos clínicos controlados. Acá estarán estudios prospectivos o más bien estudios tipo. Van a estar casos, controles, estudios de cortes, ¿sí? Más abajo estarán ya los transversales, series de casos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, cuando ustedes manden a buscar, se van a topar que sobre ese tema hay metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados, estudios de casos y controles, cortes o transversales, series de casos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Revisiones de bibliografía. Ojo, no es lo mismo una revisión bibliográfica que una revisión sistemática. Cuidado, ¿no? Entonces, ojo, asimismo, en algunos temas puede haber desde un metaanálisis hasta un transversal.
Pero habrá casos, habrá preguntas o habrá temas donde no haya metaanálisis, donde no haya revisión sistemática, donde no haya ensayo clínico y resulta que lo mejorcito que encontraron fue un caso y control. Entonces, ese es el que va, pues, ¿sí? Pero ojo, ustedes hicieron esa elección de todo esto que tenían, de todo lo que les salió en el buscador, ustedes fueron eligiendo y dijeron, a ver, este es un caso y control, bueno, dejémosle ahí. Ah, no, acá ya hay un metaanálisis, entonces anulado el de acá, este le gana. ¿Sí? Ah, no, acá ya hay, etcétera, etcétera, y ahí van y dicen, a ver, para esto yo encontré, para este tema sí encontré un metaanálisis, que es lo máximo, entonces me quedo con este. ¿Sí? Y esa referencia o en base a ese es el que desarrollan el POEM. ¿Sí estamos claros? Pero después de haber hecho una evaluación de todo lo que encontraron, pues, de haber hecho una selección, de haber hecho un filtro y de haberse quedado con los más, en este caso, los que se encuentran más arriba en la pirámide de evidencia. ¿Estamos claros cómo seleccionar la referencia? De pronto dicen, ah, no, para este tema ha habido 2 metaanálisis. Sí, y resulta que los 2 están muy buenos, entonces voy a poner 2, pero pongan 1 o 2 máximo, no más, no más. ¿Sí? 1 o máximo 2, no más. ¿Ya? ¿Ok? Está claro cómo poner, y la referencia aquí únicamente cogen y le ponen en la referencia bajo la modalidad de Vancouver. ¿Estamos? Si está claro cómo poner la referencia, no es nada del otro mundo, pero obviamente cómo deben seleccionar esa referencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Buenas noches, doctor. O sea que necesito de ley el Mendeley. No necesariamente, necesitas solamente, vas a necesitar en este caso, cómo hacer o cómo plantear o cómo poner o cómo organizar tu referencia bajo un formato Vancouver, nada más. No necesariamente necesitas el Mendeley, eso lo puedes hacer manualmente. El Mendeley lo que te hace es automáticamente en base a las referencias que vayas poniendo, pero esto lo puedes hacer manual. Sí, Ujú. pero es mucho más No, fácil con el Mendeley, ¿no es cierto? sí, sí es más O fácil, sea, es sí, mucho pero más rápido, fácil que estar haciéndole manual. Porque se baja solo el programa del sí, Mendeley y ya con eso le puedo hacer el Vancouver. sí puedes hacerlo con eso, ¿no? Sí puedes hacerlo, pero ojo que a veces revisa porque digamos, sistemas informáticos para referencias a veces no te ponen completamente todo el esquema que debe tener esa referencia, ¿no? Recuerda que únicamente lo que hacen es organizar o poner en el formato lo que tú cargaste en el contenido, ¿sí? Porque te pide que cargues o bien el artículo o que cargues los parámetros y te va a organizar en ese sentido. Y cuando tú comparas ya con un formato real de cómo debe quedar el Vancouver, resulta que ha omitido tal cosa o le falta tal cosa. Entonces, debes tomar en cuenta eso, ¿no? Y es una referencia, o sea, no es que vas a hacer una tesis donde tienes que poner 20, 30 referencias, ¿no? Es 1 o 2 referencias, no es más. Entonces, ten mucho cuidado si usas el Mendeley porque, ya te digo, a mí me ha pasado que me omite a veces alguna información, el año o algo que no cargué previamente o el artículo resulta que algo pasó ahí, no cargó el año, alguna situación de esas. Entonces siempre hay que revisar. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros? Ya. Con respecto al siguiente punto, dice diseño del estudio. Obviamente, el diseño del estudio va a ser el que tú cogiste, ¿no? Un metaanálisis, una revisión sistemática, un ensayo clínico controlado, un estudio de casos y controles, o sea, lo que tú elegiste, el estudio sobre el cual basaste tu POEM, ¿ok? No es más que eso.
Fondos, ¿a qué se refiere? Sí, la parte del financiamiento de ese estudio. ¿Qué sé yo? ¿Fue autofinanciado? ¿O fue financiado por el gobierno? ¿O por una ONG? Punto. O sea, no es más que indicar, no quiero lata aquí, ¿no? O sea, esto, si ustedes revisan los ejemplos que le mandé ellos con una palabra suficiente. Estos poem, como les decía, es justamente eso, es evitar la lata, evitar el tiempo que te toma hacer un análisis crítico de un artículo, sino aprovechar el tiempo de otras personas que se dieron el trabajo de hacer una elección y una selección y un filtro, y resulta que lo que ellos están poniendo en ese poema es lo máximo, lo más alto que se ha encontrado y que prácticamente están modificando ya la práctica clínica y que más allá de eso no hay hasta la fecha actual. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Leer un poema es como leer la esencia, es que te den en pastilla un determinada información sobre un tema específico o una pregunta clínica. ¿Ok? Eh, con respecto al entorno, qué sé yo, ese estudio se realizó en pacientes hospitalizados, en ambulatorios, ¿no es cierto?, de un geriátrico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde se hizo? ¿Dónde? No quiero aquí que describan población, adultos mayores de 60, no quiero eso. Quiero el lugar. Hospital, primer nivel de atención, punto. ¿Sí? En la sinopsis, este ya es un resumen. Aquí sí ya van, digamos que ya van aspectos parecidos a lo que sería el abstract del artículo, ¿sí? No, tampoco quiero un copia y pega. Quiero que sea algo, obviamente, una redacción producto de la lectura de ese artículo, ¿sí? Pero aquí ya obviamente tendrán que poner porcentajes, tendrán que poner aspectos de materiales y métodos, o sea, cosas ya un poco más, digamos, técnicas, un poco más pegadas a la metodología, a los resultados, a las conclusiones. Con 250 palabras no quiero más en la sinopsis, ¿sí? 250 palabras como máximo, ¿ya? Ojo que todo esto tiene que ir en una página, no más. El trabajo de ustedes consiste en plantear cada uno de ustedes al menos 5 poems, ¿sí? 5 poems. Cada uno de ustedes va a presentarme 5 poems de 5 preguntas o 5 problemas clínicos que presenten en su práctica diaria, ¿no? En un solo documento de PDF, ustedes van a poner, obviamente, el poem y abajo le ponen el artículo, ¿no? Porque no quiero documentos diferentes, un solo PDF. Ponen el poem y abajo el artículo sobre el cual basaron ese poem. Abajo el segundo poem y el artículo, y así, ¿sí? Tercer poem y el artículo, ¿ok? Entonces, y ahí le ponen en un solo documento, ¿ok? Estamos claros con respecto a lo que tienen que hacer. Este trabajo, las clases teóricas ya ustedes terminan en esta semana. Miércoles y jueves tienen clases con el doctor Santiago Pacheco y se terminan las clases teóricas. De aquí ustedes tendrán a mediados de, primero, el día 10 de enero, ¿sí? El día 10 de enero van a tener la evaluación final. 10 de enero, a ver, déjenme ver. No. Bueno, ya les voy a confirmar. Van a tener una evaluación final y van a tener el taller. Este trabajo de los 5 poems, ustedes me van a presentar el viernes 24. A ver, denme un segundo.
No, el 30 de diciembre. Me van a presentar el 30 de diciembre, me van a enviar por correo al siguiente mail. ec-fabian@hotmail.com. ¿Sí? Para el 30 de diciembre tendrán hasta las 18 horas para enviarme este trabajo, ¿ok? Esto tiene una puntuación, ¿sí? Entonces ya tienen una prueba parcial, tienen el trabajo del POEM, tendrán una evaluación final que será más o menos la semana siguiente y tendrán el taller práctico. Entre los cuatro puntajes se sacará la nota, ¿sí? Para que ustedes puedan ser promovidos del diplomado, donde deberán alcanzar al menos 7 sobre 10, ¿ok? Dudas al respecto. Estos 5 poems, repito, deben ser parte de sus necesidades de aprendizaje de cada uno de ustedes en su práctica clínica diaria, ¿ok? Yo voy a leer esos poems, me voy a dar el trabajo de leer porque debo aprovechar ese trabajo investigativo en cuanto a un tema específico, ¿ok? Y todos debemos aprovechar, de hecho, ese trabajo. Sí les sugiero que, aparte de enviar al correo, envíen también al grupo para todos nutrirnos de los poems que están planteando ustedes, ¿no? Como les digo, leer un poem sobre un tema específico es prácticamente en una página haber resumido la esencia en cuanto a la evidencia más actualizada sobre ese tema en particular o en base a esa pregunta en particular. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas del trabajo? Una pregunta, para la parte de la calificación del taller práctico, ¿cómo sería en el caso de que no se pueda asistir de la manera presencial? Habría que hacer, bueno, si está debidamente justificada a través, qué sé yo, si tienen turno, deberá presentarse el horario debidamente validado y firmado por talento humano, si hay calamidad doméstica, el certificado, si hay, bueno, enfermedad, un certificado médico, o si no, un certificado de defunción, si hay alguna calamidad, etcétera, etcétera, y tendrá que ser reemplazado por una evaluación. Ujú. Porque al momento de la inscripción, la asesora me comunicó que iba a ser igualmente grabado y podía ser de manera a distancia. ¿Qué Y porque cosa? digamos, yo no soy de la ciudad de ella de Riobamba. Sí, Entonces, pero tienen que ser, o sea, al final del taller va una evaluación, ¿sí? O sea, la evaluación tiene que ser, o sea, eso va porque va. Ujú. Ya les ya. digo, la única razón por la cual no pudieran asistir es por cualquiera de estas situaciones que les he mencionado. Es un taller práctico, o sea, por eso habíamos planteado y les he planteado un solo taller presencial, ¿sí? En el cual al menos ese se debe asistir, ¿sí? Salvo estas situaciones, porque si no, imagínense, o sea, simplemente no asisto y doy la prueba y listo, o sea, no se trata de eso, ¿ok? Una Doctor duda, Ortega, y digamos, el horario del taller, la fecha del taller y el horario, ¿cuándo sería? Sí, eso ya les confirmo en esta semana, tentativamente, eh, sería un sábado, tentativamente sería para el 15 de enero, el sábado 15 de enero de 8 a 1 de la tarde, ¿sí? Tentativamente, ya les voy a confirmar y les mandaría igual el lugar, la ubicación para que puedan asistir. ¿Va a Sábado haber, 15, doctor, un solo horario o van a haber dos horarios? Porque habemos estudiantes no, de provincia lejos de Riobamba que tendríamos que uno solo, madrugar y... Ah, uno solo, de 8 a 1, de 8 a 1. ¿y por qué Es no le hace un solo. de 10 a 3, mejor un poquito más tarde, para alcanzar a llegar a la mañana? Difícil por la cuestión de los instructores, es que
Aquí toca ver algunos otros asuntos de logística en este sentido. Entonces, se trata de aprovechar de una u otra forma ese horario para que incluso los que tengan que regresar lo puedan hacer de forma también temprana, ¿no? Entonces, por eso está planificado de 8 a 1 de la tarde. Ujú. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En lo que respecta al ítem número 6, donde es fondos, ¿ahí qué se pone? Y la otra Los fondos, pregunta es, ajá, ajá, sí, la otra pregunta los, es que usted dijo al final del point, asumo yo que abajo, en la última línea, dijo poner el artículo, que ponemos el link o ponemos el nombre del artículo, ¿qué se pone? no. Esto en sinopsis se termina, punto. Y de ahí lo que vas a poner en la siguiente hoja es el artículo. O sea, le vas a le vas a unir el PDF del poem, le vas a unir con el del artículo y que en la siguiente página yo me encuentro ya con el artículo científico de donde te sacaste el poem. El artículo completo. Así es, el artículo completo de donde sacaste. Ah, ok. Ujú. Ya, entonces No pones va, nada, no pones ningún link. Yo necesito ver el artículo completo, porque ya, ya para entonces, el link, sería- ya para el link en referencia ahí ya me doy cuenta, o sea, pero quiero claro. ver el artículo. Ah, ya, entonces como son 5 points, entonces un point, luego viene el artículo, el segundo point, Eso, el siguiente artículo. Ah, ya, ok. exacto, Ya. exacto. Y en Así, el fondo, artículo completo. eso no me... En fondos es el financiamiento del estudio. Fondos se refiere si hay algunos artículos o algunas investigaciones que son financiadas, qué sé yo, por el gobierno, otras por una universidad, otros autofinanciados, o sea, solamente especificar de dónde hubo los recursos para esa investigación. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Los 5 poems tienen que ser del mismo, o sea, de lo mismo que voy a investigar. Por ejemplo, si investigo de metformina, tiene que ser de metformina los 5 artículos. No, no, no. Cada poem es una necesidad de aprendizaje suya. Diferente. Obviamente relacionado con la parte de diabetes, ¿no? Claro. Eh, en este caso, de lo que sea, pero una necesidad suya, que de pronto una necesidad suya es con respecto al tratamiento, ya va un poem, que otra necesidad va respecto al diagnóstico, ya es otra, o sea, pues son Otra puede ser 5 estilos de vida aspectos. saludable y así. Puede ser, o qué sé yo, Claro. resulta que 2 o 3 son de tratamiento, o sea, eso es libre, ¿ya? Eso No es es que libre. los 5 tienen que ser del mismo, o sea, del mismo estudio. Por ejemplo, la No, para nada. eficacia de la metformina en los 5 poems, no, sino diferentes. Así es, así es, así Ah, es. ya, Ajá. ya. O sea, cada poem va a ser una referencia diferente. Cada poem es una referencia diferente, Ah, porque va a ya. ser, porque es una pregunta diferente. Ujú. Son 5 poems diferentes, que de pronto de esos 5 poems, 3 estuvieron relacionados con el tratamiento de la diabetes, que uno estuvo relacionado con el tratamiento, otro con el diagnóstico, otro con los estilos de vida, otro con, qué sé yo, la enfermedad renal crónica, no sé, o sea, es que ahí ya depende de sus necesidades de aprendizaje. Ujú. En dónde están enfocadas esas preguntas de ustedes. Por ejemplo, se me ocurre, a mí siempre me han dicho que, o el doctor Ortega me dijo que pacientes hospitalizados debo suspender la metformina. Y ahora, ¿será que eso hay evidencia al respecto? O sea, se me ocurre, ¿no? ¿Ya? Y de pronto, ojo que el POEM tiene que cambiar la práctica clínica, ese es un requisito. Debe cambiar la práctica clínica habitual de ustedes. O sea, algo que han estado haciendo y que de pronto se preguntan y dicen, ¿será que esto es válido o esto está validado por evidencia científica o es que yo lo hago por empirismo nada más o porque así lo hacía mi tratante o así vi que hacían acá al lado, no sé, ¿ya? O sea, debe cambiar, debe transformar su práctica clínica diaria en un aspecto específico, ¿sí? Si no cambia o transforma algo
que ustedes han venido haciendo a lo largo de muchos años, entonces no es un poem válido, ¿sí? Quizás les salvará para presentar el trabajo, perfecto, porque yo no voy a saber sus necesidades de aprendizaje. De pronto para mí es relevante, pero ustedes no cambiaron en nada su práctica clínica al plantear ese poem, entonces no cumplió el objetivo final del poem. El poem tiene un objetivo final y es cambiar mi práctica clínica en ese aspecto, en esa pregunta, en esa necesidad de aprendizaje. O sea, yo después de ese poem ya no voy a actuar así, de la misma manera. ¿Estamos claros? Hay un documento, doctores, el primero, que es el que yo elaboré, el del poem, ¿sí? Ese que dice elaborar poem. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ese léanlo completo. Antes de empezar a hacer, léanlo completo, que ahí estoy explicando paso a paso la elaboración del poem, ¿no? Entonces, léanse ese primero completito y ahí van a tener más argumentos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, doctor, yo le iba a preguntar, o sea, más que una pregunta, era como usted siempre cuando da sus clases, usted siempre hace un recordatorio, pequeño resumen de lo que se ve en la clase. Entonces quisiera de pronto si usted nos puede dar un pequeño resumen, una síntesis de lo que hemos visto hasta ahorita, de la clase de hoy. De la clase Claro de está, hoy. si es posible. O sea, lo que hemos visto sobre el POE. Bueno, les recuerdo que ojo que las clases están grabadas, ¿no? Las clases son grabadas para que ustedes obviamente tengan ese respaldo y puedan, obviamente, si algo no les quedó claro, de pronto ese rato se fueron a hacer alguna otra cosa, y claro, pueden ustedes repasar. Entonces, no se olviden, este poema, les decía, en su estructura tiene algunos puntos. El punto número 1, el tema. El tema simplemente es como un título, ¿no? Un título de lo que en general va a hablar ese poema. Qué sé yo, supongamos de este ejemplo que les dije, el tema en este caso podría ser tratamiento antihipertensivo o manejo de fármacos antihipertensivos o manejo farmacológico en la crisis hipertensiva. Ya, se me ocurre, o sea, le estoy poniendo un tema, así un tema general, ¿ya? El paso número 2, pregunta clínica, elaborarlo bajo la metodología PICO, ¿sí? Donde la P es igual a población, la I la intervención, C comparación o outcomes, que son los resultados. Esto les sirve para obviamente organizar su búsqueda en los diferentes buscadores, ¿sí? Donde pueden usar cada uno de estos elementos del pico, unirlos con estos términos o conectores llamados booleanos, como el AND, como el OR, y de esa manera pues simplificar la búsqueda, ¿no? No es lo mismo buscar de esta manera que buscar únicamente tratamiento de la hipertensión arterial, donde de pronto van a tener más de miles de artículos comparado con una búsqueda de esta naturaleza donde ya se reduce o se restringe los artículos o la evidencia. De todos estos artículos que ustedes tengan, pues obviamente van a escoger o van a revisar los que mejor o más alto en la pirámide de evidencia científica se encuentren, ¿sí? En el pico más alto están los metaanálisis, le siguen las revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados, casos controles, cortes transversales, y así sucesivamente, pues y van teniendo hasta el piso número 1 o más bajo de la evidencia científica, ¿no? En el punto número 3, la línea de fondo no es sino con 4, 5, 6 líneas, responder a esta pregunta clínica, ¿ya? Con sus palabras, ¿no? Punto 4, la referencia, 1 o 2 máximo, la mejor que hayan encontrado y más alta en el pico, en la pirámide de evidencia. Punto número 5, el diseño del estudio, que eso es decir, a qué corresponde el estudio que ustedes encontraron, o más bien el mejor que eligieron, qué sé yo, una revisión sistemática, un metaanálisis, un ensayo clínico, etcétera. Los fondos desde el financiamiento,
El punto número 7, el entorno, el lugar donde se hizo, o en hospitalizados, o en primer nivel de atención, o en ambulatorios, o qué sé yo, en un centro geriátrico, en un centro de atención ambulatoria, etcétera, etcétera. En el punto número 8, la sinopsis o el resumen, que aquí no más allá de 250 palabras, donde hablarán obviamente a manera de abstract aspectos relacionados con los materiales y métodos, los resultados, las conclusiones, ¿sí? Ya hablando con porcentajes, hablando con indicadores estadísticos, como un abstract realmente, pero no quiero un copia y pega, sino también algo en cuanto a la redacción de ustedes. Esos 8 puntos tienen que estar considerados en la estructura del poem y ustedes necesitan o van a elaborar 5 poems que lo van a enviar hasta el día 30 de diciembre de 2021 hasta las 16 horas y lo van a enviar a este correo electrónico. Paralelamente, subirán o pasarán sus trabajos en el grupo de WhatsApp para todos nutrirnos con este trabajo. ¿Ok? Listo. Quedamos así entonces. Una consulta, el grupo de WhatsApp creo que está bloqueado para enviar información, porque una vez intenté preguntar algo y decía que tiene algo administrativo y no se podía enviar. Bueno, al menos a mí me sale eso. Bueno, entonces búscame ahí en mi contacto, ¿no es cierto? Y envíame a mí y yo los reenvío al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ya, okay. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? Les decía que revisen esos documentos que les envié. Van a tener el tiempo suficiente como para armar sus poems, ¿sí? Estamos hablando de que clases terminamos el día jueves 9 de diciembre y esto me van a presentar el 30. O sea, tienen prácticamente 3 semanas para plantear estos poems, ¿sí? Porque de ahí vendría ya a semana siguiente la evaluación final y a semana siguiente de la evaluación final el taller práctico. ¿Ok? Tentativamente, por eso les decía, tentativamente es probable que el 10 de enero estén rindiendo la evaluación final. El 10 de enero y el 15 de enero tengamos el taller presencial. Doctor, dentro de los temas del POEM, a más de diabetes se puede aplicar temas de hipertensión arterial, de pronto obesidad, síndrome metabólico. No, solo lo relacionado con la parte de contenidos que hemos visto, ¿no? Pero sí hemos visto obesidad, síndrome metabólico, por ejemplo. Bueno, esos aspectos sí podríamos incluirlo. Ya. Claro, síndrome metabólico sí vimos, de todos los temas que hemos visto, ¿no? Segunda pregunta, ¿la evaluación final es de todo lo que hemos visto o solo del segundo parcial? Todo, absolutamente todo. Ok. Doctor, Igual las preguntas son preguntas múltiples. Así mismo, así es, preguntas múltiples. Hubo una pregunta que estuvo mal realizada y ahí ¿cómo hacemos? No tenemos a quién reclamar. ¿Cuál pregunta? No me acuerdo bien, pero era una pregunta respecto a la insulina, alguna cosa de esas. Si ustedes identifican que hay alguna pregunta que de pronto puede estar mal planteado, le toman una fotito y eso lo discutimos o me envían para yo efectivamente indicar si es que es válida o no, ¿ok? Ok. Doctor, la evaluación de la siguiente semana que mencionó, ¿cuál es? ¿Es otro parcial o...? No hay evaluación la próxima semana, hay una evaluación final el 10 de enero, hay un taller práctico el 15 de enero y la entrega del poema el 30 de diciembre. Todo este tiempo que ustedes tienen a partir del día jueves que terminan las clases va a ser netamente para que se dediquen a estudiar porque es bastante información la que tienen. Se dediquen a estudiar, a realizar el poem, ¿sí? Los poems. Entonces considero que es un tiempo prudencial como para que ustedes pues puedan salir, digamos, exitosos en este trabajo y en la evaluación final.
La evaluación del taller práctico es después del taller, o sea, eso ahí mismo ustedes, o sea, pilas en el taller, y el que está pilas en el taller le va a ir súper bien y de una vez ya tiene asegurado ya su puntuación. Ujú. El taller por cierto, lo vamos enfocar en dos aspectos. Uno, la evaluación de la neuropatía diabética y el pie diabético y sobre la insulinoterapia. Sobre eso va a tratar el taller práctico, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Listo, doctores. Entonces, mañana, por favor, todavía miércoles y jueves tienen clases teóricas. Pues entonces, si hay alguna situación, alguna duda, pues estamos en contacto. Que tengan ustedes una buena noche y, por favor, a trabajar en estos trabajos, en estas actividades, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. Ok. Gracias, doctor.